entienden por qué causa o por qué razón están viviendo esa batalla en su vida espiritual. Muchas veces ustedes no entienden. El apóstol Pablo dice que él comenzó a percibir una guerra muy fuerte en el mundo espiritual. Ahora, el apóstol Pablo nos revela y nos enseña por qué causa él estaba viviendo esa batalla espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 16:9, mira lo que dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son mis adversarios. El apóstol Pablo nos está revelando que la causa por la cual está teniendo una guerra muy fuerte es porque Dios le había abierto puertas en el mundo espiritual. Satanás reconoce que la puerta que Dios te abre, él sabe que él no la puede cerrar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y Satanás reconoce eso. Ahora, Satanás sí sabe qué hacer para que tú no accedas a la puerta o a la bendición espiritual que Dios tiene para tu vida. Satanás te va a poner desánimo, te va a poner miedo, te va a poner incredulidad, te va a poner menosprecio, te va a hacer que te va a desanimar para que tú no accedas a la bendición que Dios tiene para tu vida. Hay muchos de ustedes que están viviendo guerras como el apóstol Pablo y no se dan cuenta por qué están viviendo esta guerra. ¿Por qué la guerra tú sientes que ha arreciado? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito por la cual tú vives una guerra muy fuerte y tú dices, pero ¿por qué estoy viviendo esta guerra? ¿Por qué siento una guerra muy fuerte en mi hogar, en mi familia? ¿Por qué estoy viviendo esta guerra con mis hijos? ¿Por qué estoy viviendo esta guerra muy fuerte dentro de mí? El apóstol Pablo nos revela cuál fue el motivo de la guerra que él comenzó a experimentar. El apóstol Pablo dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son mis adversarios. Mira qué poderosa palabra que el apóstol Pablo nos está revelando. Pablo dice que cuando Dios te abre puertas, van a haber guerras espiritualmente. ¿Cuál es la evidencia de que Dios te va a elevar a otro nivel espiritual o que Dios está abriendo puertas en el mundo espiritual? Es que Satanás va a levantar guerras. La evidencia de que tú no eres casualidad, de que tú eres un propósito, de que Dios te va a llevar a otro nivel. La evidencia es, escucha bien, que el enemigo va a levantar guerras por causa de la puerta que Dios tiene abierta. Muchos de ustedes se han desanimado por las guerras que están viviendo, sienten que están solos y no se dan cuenta que esas guerras que viven es porque Dios les está abriendo puertas en el mundo espiritual. El apóstol Pablo nos revela que esa guerra que él estaba viviendo era porque Dios le estaba abriendo puertas en el mundo espiritual. Y Pablo dice, porque se me ha abierto una puerta grande, mira lo que Pablo está diciendo, y eficaz, y muchos son mis adversarios. Pablo dice que desde el momento que Dios le abre una puerta, de pronto hay una guerra que comienza a arreciar. Hay muchos de ustedes que están viviendo ese tipo de guerras, tipo de batallas que el apóstol Pablo estaba experimentando. Pero la diferencia entre Pablo y a nosotros, muchas veces nosotros nos frustramos y no entendemos el motivo o el por qué se nos están levantando ese tipo de guerras espirituales. El apóstol Pablo no solamente tiene discernimiento y revelación por qué causa la guerra que él está viviendo, sino que Pablo dice, se me abrió una puerta grande y eficaz. Pablo dice, y la puerta que Dios me abrió en el mundo espiritual, Pablo dice, es por esa causa la guerra que yo estoy teniendo. Pablo está diciendo que una puerta que Dios le abrió en el mundo espiritual ha provocado una guerra en contra de su vida. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te abre puertas, Satanás no va a querer que tú puedas acceder a la puerta que Dios te abrió. Satanás reconoce que cuando Dios abre puertas, Él no las puede cerrar. Ahora, Él sí sabe qué hacer para que tú no accedas a la puerta que Dios te abrió. Te va a poner desánimo. Una persona desanimada, aunque Dios tenga puertas abiertas, no vas a poder acceder a lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra desanimarte, la puerta puede estar abierta, las bendiciones de Dios pueden estar ahí, pero si tú no te movilizas, si tú no actúas en fe, si tú estás desanimado, las puertas pueden estar abiertas, la bendición de Dios puede estar ahí, mas sin embargo tú no puedes acceder a ella por causa del desánimo o de la guerra que el diablo te ha levantado. Pablo no dice, Satanás está tratando de cerrar las puertas. Pablo no dice eso. Pablo dice, la guerra que tengo es conmigo, la guerra que el enemigo tiene es conmigo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que a quien Satanás quería detener era Pablo. Satanás ni siquiera está intentando cerrar las puertas que Dios abrió, porque él sabe que él no las puede cerrar. Lo que Satanás estaba intentando era detener a Pablo para que Pablo no accediera a la puerta que Dios le abrió. Pero mira qué poderoso es esto. Pablo dice que aunque hay guerras, que aunque hay batallas, el Dios de él
es tan poderoso que no importando la batalla que él está teniendo, es un Dios que le ha abierto puertas. Es un Dios que Pablo dice, se me abrió una puerta grande y eficaz. Y Pablo dice que no importando la guerra que él está viviendo, hay puertas que están abiertas delante de él. Tú tienes que aprender a mantener tu mirada, amén, en el lugar correcto. Que no pongas tu mirada en la guerra que se te ha levantado. Mantén siempre tu mirada en las puertas que Dios te abrió. A veces nosotros, por estar viendo las puertas que se nos han cerrado, no podemos ver las puertas que Dios tiene abiertas. Por estar mirando la puerta cerrada, no miras hacia adelante. Por eso Dios le dijo a Israel en Isaías 43, 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios le dice en el capítulo 19, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Israel vivía enfocado en el pasado, cuando Dios tenía un glorioso futuro en el presente. Tú no tienes que permitir que las malas experiencias del pasado te roben las gloriosas experiencias que Dios tiene contigo en el futuro. Pablo dice que hay una guerra, pero Pablo dice es por una puerta que se me ha abierto. Y hay muchos de ustedes que están viviendo guerras y se han frustrado, pero Pablo no solamente entendía por qué causa se le había levantado esa guerra, sino que Pablo dice, esta guerra se me ha levantado, Pablo dice, porque Dios me abrió puertas en el mundo espiritual. Mira la revelación y la sabiduría, el discernimiento de Pablo en medio de la batalla. Pablo sabe que la guerra que el enemigo le está levantando no es de puro gusto. Pablo entiende que detrás de esa guerra que Satanás le está haciendo es porque Dios le había abierto puertas en el mundo espiritual. Y cuando Dios te abre puertas, la guerra de Satanás ya no es por cerrarte la puerta que Dios te abrió. Él sabe que él no puede cerrar lo que Dios abre. Las puertas que Dios abre, Satanás no la puede cerrar. Ahora, Satanás sí sabe qué hacer para que tú no entres a la puerta, para que tú no accedas o no subas otro escalón que Dios quiere que tú subas. Él te va a tratar de detener a ti. Escucha bien, Pablo no dice que los adversarios están tratando de cerrar la puerta. Pablo dice que los adversarios se levantan en contra de él, tratándolo de detener a él. Es por eso muchos de ustedes que están viviendo ese tipo de batallas y no se están dando cuenta que la batalla que están experimentando es porque Dios los quiere llevar a otro nivel, los quiere que suban otro escalón. Pablo dice que cuando Dios nos abre puertas en el mundo espiritual y cuando Satanás sabe que hay puertas que Dios nos abrió, van a comenzar a haber guerras, van a comenzar a haber oposiciones. Tú no puedes tener victoria sin antes no tienes batallas. Entonces hay personas, muchas veces nosotros queremos tener victoria, pero sin tener batallas. Por eso el proverbista dice en el Proverbios 21:31, dice que el caballo se alista para la batalla, mas Jehová da la victoria. Escucha bien. O sea, tú tienes que prepararte para la batalla. Cuando Dios te abre puertas, cuando Dios te va a bendecir, van a haber batallas, van a haber guerras y tú tienes que enfrentar esas batallas para que tengas victoria. Muchas personas quieren tener victoria, pero no quieren tener batallas. Ninguna persona puede tener victoria sin antes no enfrenta batallas, porque la Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, mas Jehová da la victoria. Ahora, ¿a quién Dios le va a dar la victoria? A personas que están peleando batallas, a personas que no se rinden por encima de lo que están viviendo, personas que no se rinden por encima del desánimo, por encima de lo que estás viviendo. No te detengas. Porque muchas personas tratan de detenerse y ahí está el problema. Escucha bien, Pablo dice, esta es una palabra muy poderosa, Pablo dice en 1 Corintios 6, 16, 9, Pablo dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Mira lo que dice Pablo, y muchos son mis adversarios. ¿Qué son adversarios? Adversarios son enemigos. Adversarios son huéspedes espirituales de maldad que se mueven en los aires. Por eso Pablo dice en Efesios 6, 12, porque nuestra lucha es contra sangre y carne, contra principados, contra gobernadores, contra huéspedes espirituales de maldad. Hay una guerra en el mundo espiritual. O sea que cuando Dios te abre puertas espirituales, hay guerras también espirituales. Van a haber oposiciones. Satanás se te va a oponer. Satanás se te va a levantar para que tú no accedas a la bendición o a la puerta que ya Dios te abrió. Porque Satanás sabe que si tú logras entrar a esa puerta, vas a lograr obtener la bendición de Dios. Entonces Satanás se te va a levantar a ti para detenerte a ti, no tratar de cerrar la puerta que Dios abre. Porque Satanás mismo reconoce que la puerta que Dios abre, él no la puede cerrar. Y él mismo es consciente. Y él mismo Satanás sabe que él no puede cerrar esa puerta que Dios abrió. Ahora, él sí sabe qué hacer para detenerte. Te va a poner miedo.
te va a poner desánimo, te va a decir ya no sigas luchando, te va a decir ya no luches más por tus hijos, ya no luches más por tu matrimonio, ya no luches más por tu ministerio. El enemigo te va a poner desánimo porque él sabe, escucha bien, él sabe que esas puertas abiertas es por causa, escucha bien, esa guerra que está esa puerta que Dios te abre es por esa razón la guerra que el enemigo va a levantar. Por eso el enemigo te va a tratar de detener para que tú no puedas acceder a la puerta que Dios te abrió. Pablo dice, aunque muchos, mira lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, Dios me abre una puerta, pero hay muchas guerras. Escucha bien, hay gente que quiere tener victoria, pero no quiere tener batallas. Pablo dice, se me abrió una puerta grande y eficaz. Y mira lo que dice. Ahora, esa puerta que Dios le abrió, Pablo revela lo que provocó. Dice, ve, muchos son mis adversarios. De pronto Pablo comenzó a percibir una guerra muy fuerte. Todos en esta vida tenemos batallas. Todos en esta vida enfrentamos procesos, situaciones difíciles. Pero Pablo dice que de pronto comenzó a percibir una guerra muy fuerte. O sea, algo fuera de lo normal. Entonces hay muchos de ustedes que de pronto han sentido una guerra muy fuerte en su vida espiritual o en su matrimonio. Y esa batalla la vivió Pablo. Pablo dice como que la guerra comenzó a arreciar. Y Pablo dice, aunque muchos son mis adversarios. Ahora Pablo dice, ¿por qué se le multiplican los adversarios? Pablo dice, porque Dios me abrió una puerta grande, una puerta eficaz. ¿Qué es una puerta eficaz? Algo que no falla, algo bueno. Escucha bien, Pablo dice, se me abrió una puerta, es eficaz. Pero Pablo dice, esa puerta que Dios me abrió en el mundo espiritual, Pablo dice, ha provocado una guerra en el mundo literal. Entonces van a haber guerras. Entonces hay muchos de ustedes que nomás tienen acceso a la guerra, pero no tienen acceso a la puerta que Dios les abrió. Porque escucha bien, lo grande de Pablo, que él no solamente percibe la guerra, sino que él percibe por qué causa se le ha levantado esa guerra. Hay muchos de ustedes que están viviendo guerras, pero no tienen el discernimiento por qué causa el enemigo les está levantando esa guerra. El apóstol Pablo dice, se me aumentaron mis adversarios, pero Pablo dice, porque se me abrió una puerta. Mira qué poderoso. Hay muchos de ustedes que nomás tienen conocimiento de la guerra que el enemigo les está haciendo, pero no tienen conocimiento por qué causa el enemigo te está haciendo la guerra. Pablo no. Pablo tenía conocimiento de la guerra y por qué causa. Escucha bien, por qué causa se le había abierto. Escucha bien, por qué causa se le había levantado esa guerra. Entonces hay muchos de ustedes que están viviendo batalla. Ahora, lo grande de Pablo Pablo dice, muchos son mis adversarios, tengo guerra. Pablo dice, pero aún así, Dios me ha abierto una puerta grande. No importa la guerra que tú estés viviendo, Dios te puede abrir puertas en cualquier momento. Recuerda que Dios no está limitado, a tus circunstancias. Dios puede hacer un milagro cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Aquella viuda en Segunda de Reyes, capítulo 4, aquella viuda, su esposo había muerto. Querían llevarse sus hijos como esclavos. Y esta mujer se acercó donde el profeta Eliseo y le dice, varón de Dios, ayúdame, quieren llevarse mis hijos como esclavos. Y el profeta Eliseo le dice, declárame qué tienes en tu casa. Y ella dice, tu sierva solo una vasija de aceite tiene. Eliseo le dijo, busca más vasijas y enciérrate y cierra la puerta. Y cuando tú cierres la puerta, llena esa vasija, ese poquito aceite que tiene, deposítalo en las demás vasijas prestadas que tú vas a buscar. Y cuando una esté llena, deposítala en la otra. La Biblia dice que aquella viuda, con puertas cerradas, la bendición de Dios fluía. Porque la bendición de Dios hacia tu vida no está condicionada a la fuerza humana o a las circunstancias que tú estás viviendo. Entonces, esta viuda, con puertas cerradas, pero la bendición de Dios fluía. A veces nosotros decimos, para que Dios me bendiga,